bienvenida al profe Cueli, José Cueli, un actual profesor de La Salle, quizás hace muchos años, una persona con muchas aventuras, mucha experiencia, una persona maravillosa con mucho que dar, así que yo estoy más que honrada de presentarlo hoy y de tenerlo aquí entre nosotros. Así que, profe, si puede por favor introducir su tema. Bien, gracias. Para mí la fraternidad es algo significativo, ¿no? No es un grupo cualquiera. Lo conozco la experiencia desde antes de ustedes nacer, de muchos nacer. Comienza con el Campo Misión, allá cuando la experiencia era en la montaña, en la sierra, con el hermano Pedro Fernández. Me han invitado un par de veces, mis hijos han estado ahí también, no todos, algunos. He dado algunos encuentros como este. Hacía mucho que no me invitaban, no sé por qué, pero yo siempre estaba ahí disponible. Así que me da mucha alegría. Y es tan significativo, y aprovecho para hacer un anuncio de algo que también tiene que ver con ustedes. Me preguntaba fuera de cámara o antes de comenzar oficialmente el efecto de este confinamiento. Y entre las cosas que me ha dado es por escribir. Creo que escribir es importante, sacar las cosas que tiene dentro y que queden. Y hice un libro interesante, rápido, está por capítulos. La primera parte está un poco dirigido a los profesores, aunque yo he generalizado el libro para que a cualquiera le sirva. La segunda parte, básicamente a jóvenes, a estudiantes. En la dedicatoria está la Fraternidad Misionera Lasallista. Y hay un capítulo que está dedicado también a la fraternidad. De hecho, no he comenzado, así que no me cuenten el tiempo todavía. De hecho, el final de esta exposición, pues traigo ese capítulo que escribí para ustedes, que es fruto de una conferencia, un encuentro que recuerdo, lo que no recuerdo es exactamente dónde fue. Me parece que fue algo cerca de Santiago, pero no recuerdo exactamente el lugar. Así que se llama Corazón de Educador. Ya yo acabé hace mucho, pero está en un proceso de diagramación que va más lento que un suero de miel de abeja y de un momento a otro saldrá. La idea es que cuando salga, pues por las redes sociales, la gente en principio con las que tengo contacto, pues se enteren y subirlo a Amazon y que de ahí ustedes puedan como descargarlo y sobre todo disfrutarlo. Así que esas dos cosas. Bien, el tema me lo pusieron ustedes a través de mi querida amiga y ahijada Lea. Fue como un reto, había dos, uno sobre el amor y los demás. Ese me pareció un poco clásico, pero hablar de resiliencia, que es una palabra que uno no usa mucho y en boca de ustedes me llamó más la atención y lo asumí como un reto. De una vez me puse a investigar, a reflexionar y lo encontré muy sustancioso. De hecho, esa unión con la conjunción y en el medio, resiliencia y fe, uno con la otra. Así que ese va a ser mi planteamiento y ahora sí comienzo. Hay una frase que me encontré ayer, antes de ayer, que yo lo había oído, pero la refresqué porque la leí en algún sitio de internet, de la película de En busca de la felicidad, en boca de Will Smith, que hace el personaje a su hijo. Y la cojo para encabezar la charla porque tiene que ver con la temática. Dice esto: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes.
Oigan, qué curioso. Cuando alguien no es capaz de hacer algo, generaliza y dice, tú tampoco puedes. Y termina diciendo, si quieres algo, ve tras ello y punto, no se hable más. Cáele atrás. Bien, voy a hablar de personas que se llevaron de este concepto, de reales. Presento 3 casos. Empiezo con un informe que hizo un buscador de talentos, cazatalentos para el deporte de la NBA, sobre un deportista ahora muy famoso que es Stephen Curry, actual jugador de los Golden State. Al final de su tercer año fue este informe, lo estaba observando, y poco después fue elegido el número 7 en el draft del 2009 por ese equipo. El informe decía así: Stephen Curry mide 1.91 metros, 84 kilos, y decía, la explosividad y la agilidad de Stephen está por debajo de lo normal. No es un gran finalizador cerca del canasto, o sea, cuando va para adentro y tiene que meter los 2 puntos, ahí no es bueno. Y tiene que mejorar su manejo de la pelota, del balón. Stephen debe crecer como jugador para hacerse un hueco en la liga. Pues eso fue antes de que lo contrataran. Obviamente, físicamente no tenía el perfil físico, estaba fuera de liga, por decirlo así. Sin embargo, ahora podemos hablar de él como Don Stephen, porque él es un buen ejemplo para un lema que hay en el baloncesto que dice que los MVPs no nacen, los MVPs se hacen. Y él realmente, él se hizo, él se construyó. No voy a hablar del proceso, voy a hablar del final, porque con sus números, desde el 2009, en que entra a ese equipo, hasta el 2019, o sea, el año pasado, él responde a ese informe con sus logros y con sus premios. Fíjense, la NBA, la liga más grande del baloncesto del mundo, 2 veces jugador más valioso de la NBA, una vez máximo anotador de la NBA, una vez máximo recuperador de pelotas de la NBA, una vez líder en eficiencia de la NBA, 5 veces líder en triples anotados de la NBA, 6 veces elegido para el All-Star de la NBA, el todos estrella, 3 veces mejor equipo de la NBA, 2 veces segundo mejor equipo de la NBA, una vez mejor equipo de novatos de la NBA, una vez premio a la deportividad de la NBA, 6 veces jugador del mes de la NBA, 14 veces jugador de la semana de la NBA. Ya no hay nada más que decir. Desde este informe hasta estos resultados. Hay una frase de Stephen que me llamó la atención precisamente porque son frases que tú esperas de un escritor, de un filósofo, de otro tipo de personas. Y viniendo de un deportista, llama la atención. Yo la elegí para encabezar el capítulo final del libro que también he estado redactando ahora y ya está listo, sobre estadística y probabilidad para tomar decisiones inteligentes en la vida. La frase de Stephen dice así: el éxito nace de la fe. El éxito nace de la fe, de una pasión eterna y de un impulso implacable. Ok, dejemos a Stephen tranquilo por un lado, por un rato, y veamos otro caso. El día de mi cumpleaños, 27 de junio, pero del año 1880, fue un día de felicidad para los esposos Arthur y Adams Keller. Nació en Alabama, Estados Unidos, su primera hija, saludable y hermosa, a quien pusieron por nombre Elena. Esa felicidad les duró apenas 1 año y medio, exactamente 19 meses, cuando su querida Helen contrajo una enfermedad que los doctores describieron como una congestión aguda del estómago y del cerebro. Helen, con todo, no tuvo la enfermedad durante mucho tiempo, pero esta dejó sus secuelas en ella.
sordera, ceguera e incapaz de hablar. Así que al año y medio, ella, que nace normal, una hermosa hija querida, pues por esta enfermedad queda sorda, ciega y obviamente incapaz de hablar, porque uno habla cuando puede escuchar. Contra todo pronóstico, su intelecto pudo más que todas sus limitaciones. A la edad de 7 años ya había inventado más de 60 distintas señas que podía emplear para comunicarse con la familia. A esa edad, 7 años, o sea, en el 1887, sus padres se pusieron en contacto con el Instituto Perkins para ciegos en Massachusetts. Allí delegaron a Helen a la profesora Anne Sullivan, quien al momento de recibirla tenía tan solo 20 años, para intentar estimularla y enseñarle el lenguaje de las señas. Ese fue el inicio de un periodo de 49 años de amistad y trabajo en conjunto. Su maestra Sullivan recibió permiso del padre de Helen para aislar a la niña del resto de la familia en una pequeña casa en su jardín. Su primera tarea era disciplinar a la niña mimada, consentida por sus carencias. Pero el gran paso lo dio Helen cuando un día se dio cuenta de que los movimientos que su maestra estaba haciendo con las palmas de sus manos simbolizaban la idea de agua. Y lo que hizo Helen después fue insistirle que le enseñara de manera similar otros nombres de objetos familiares en su mundo, incluyendo el de su preciada muñeca. Pues Anne pudo enseñarle a Helen a pensar inteligiblemente y a hablar usando el método Tadoma, que consiste en tocar los labios de otros mientras le hablan, sintiendo las vibraciones y además deletreando los caracteres alfabéticos en la palma de la mano. Helen, fíjense, en esas condiciones también aprendió a leer francés, alemán, griego y latín en braille, todo eso en braille ya por el tacto. En 1988, o sea, 8 años, además de asistir al Instituto Perkins para ciegos, ingresó en la escuela Ray Humason para los sordos en Nueva York. Ya cuando Helen tenía 24 años, en el 1904, se graduó cum laude en el Radcliffe College, donde Anne Sullivan le había ido traduciendo cada palabra, imagínense, en la universidad, en su mano, llegando así a ser la primera persona sorda en graduarse de la universidad. Helen se convirtió con una tremenda fuerza de voluntad, se convirtió en una oradora y autora mundialmente famosa. Estableció la lucha por los sensorialmente discapacitados del mundo como la meta de su vida. En 1915 fundó el Helen Keller International, una organización sin fines de lucro para la prevención y tratamiento de la ceguera. Helen y Anne Sullivan, su maestra, viajaron a más de 39 países. Fue miembro activo del Partido Socialista, hacía campañas y escribía en apoyos de las clases trabajadoras. Sus opiniones políticas se reforzaban por frecuentes visitas a los trabajadores. En sus propias palabras, Helen dijo: he visitado talleres donde se explota al obrero, fábricas y barrios afectados. Si no lo podía ver, lo podía oler. Helen Keller, para finalizar, tuvo una larga y feliz vida, muriendo a los 88 años de edad. Y hasta hoy es un ícono de la superación y de los corazones fuertes. Oigan esta frase, qué interesante, de Helen Keller. Ella dijo que cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre. Pero que a menudo miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. 2 casos y resumo con otro tercero. Alguien que es un paradigma de persona, un modelo de persona que nosotros podríamos ser y muy conocido,
llamado Nelson Mandela. Señores, Nelson Mandela fue encarcelado durante 27 años por sus ideas y acciones contrarias al apartheid imperante en Sudáfrica, su país. Nosotros tenemos ¿cuántos meses en un confinamiento con ventajas? Imagínense esta persona, que lo único malo que había hecho, entre comillas, era tener ideas propias, ideas de igualdad. 27 años encerrado. Pues Mandela tuvo la suficiente fortaleza interior y entereza para no rendirse durante su larguísimo cautiverio, saliendo con fuerzas necesarias para promover el cambio que buscaba 27 años atrás. Consiguió acabar con la discriminación étnica y se convirtió en presidente de su país a los 76 años. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado en su país, la pobreza y la desigualdad, pero también a la promoción de la reconciliación social de su pueblo, que estaba dividido por ese mismo problema social. Bueno, podemos ver decenas de documentales que narran su historia desde el pueblo africano donde nació y del que es originario hasta Johannesburgo, capital de Sudáfrica, donde falleció ahí en el 2013, hace 7 años, a los 95 años de edad. Les recomiendo que vean la película de Nelson Mandela, personificada por el actor Morgan Freeman. Se llama Invictus. La pueden conseguir gratis fácilmente en internet. La película es muy buena y muy interesante. Recientemente he recibido una anécdota de él 2 o 3 veces. A veces el Señor te manda los mensajes así para ver qué quiere decir y resulta que iba a hablar de él en las redes sociales. Se la voy a recrear. En boca del propio Mandela es el que cuenta la historia. Él dice que un día, siendo ya presidente de su país, mientras él paseaba en su país ya con algunos miembros de su seguridad, o sea, guardaespaldas, le pidió que lo acompañaran a almorzar. Se sentaron en uno de los restaurantes del centro de la ciudad y todos pidieron comida. Después de un tiempo, el camarero le trae lo que han ordenado y él, Mandela, se percata de que alguien sentado enfrente a su mesa esperaba la comida. Cuando fue servido, Mandela le dice a uno de sus soldados: ve a pedirle a esa persona que se una a nosotros con su comida para que almorcemos juntos. Bueno, el soldado le expresó la solicitud al señor que estaba enfrente y el hombre, tomando su plato, se sentó nada más y nada menos que al lado del presidente Mandela. Mientras comían, sus manos le temblaban constantemente hasta que cada uno de la mesa terminó de comer. El invitado también se levantó y se marchó rápidamente. El soldado que Mandela había mandado dijo: aparentemente, señor, este hombre está muy enfermo, pálido, sudoroso, no dijo una palabra y las manos no dejaban de temblarle. Y Mandela respondió: ese hombre yo lo conozco. Ese hombre era el guardián de la celda donde yo estaba encarcelado. A menudo, después de la tortura que estaba sometido, gritaba pidiendo un poco de agua. Y ese mismo hombre venía cada vez y orinaba en mi cabeza en vez de darme agua. Por tanto, yo sé por qué estaba asustado y temblando, esperando que yo hiciera lo mismo, ya sea torturándolo o encarcelándolo, ahora que soy el presidente del estado de Sudáfrica. Sus acompañantes, al oír eso, indignados, se disponían a apresar al sujeto, cuando Mandela les ordenó: déjenlo, yo no soy como él. Ese no es mi carácter ni parte de mi ética. Hay que estar bien claro para poder decir eso. Hay una frase de Mandela famosa que dice: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, todo el odio y todo el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Y aquí termino estos 3 casos. ¿Qué tienen de común estos 3 casos muy diferentes y de diferentes épocas?
¿Para qué lo traigo a colación? Pues yo creo que es ese valor que ustedes eligieron que llamamos resiliencia. La primera vez que yo oí esa palabra fue en una charla donde el expositor tomó una pelota de goma en la mano. Yo traje aquí un corazoncito similar, la de él era redonda, y lo oprimió con fuerza, disminuyéndolo, ¿verdad? Deformándola, y al liberarla, la pelota, el corazón de plástico volvió a recuperar su forma y su tamaño original. Oye, ese ejemplo fue tan gráfico que hizo que nunca se me olvidara su significado. Resiliencia es la cualidad de ciertas cosas y personas de volver a su estado anterior luego de que se liberan de la circunstancia externa a ellas que las oprime. Desde hace más de 30 años, la psicología ha adoptado ese concepto para asociarlo a una característica de la personalidad. Dice que todos los seres humanos la tenemos en mayor o en menor grado. O sea, nacemos con esa característica. Y es esa característica lo que nos impide derrumbarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Lo que nos mantiene luchando por alcanzar las metas que dan sentido a nuestra vida. Además, afirma que la diferencia entre la resiliencia física de los objetos, como el caso de la pelota de goma, y la resiliencia en los seres humanos, la diferencia es que no solo los seres humanos volvemos a nuestra posición anterior, al problema, a lo que nos oprime, a lo que nos afecta, sino que crecemos y nos fortalecemos cuando logramos superar la situación que nos presionaba y que nos limitaba. Cuando ya nos liberamos de esa presión externa. La resiliencia que ustedes pusieron ahí para cerrar este tema es finalmente la capacidad de adaptación de las personas frente a todas las trabas y dificultades que se nos presentan en la vida, perturbándonos y sacándonos de balance, compensando lo negativo que nos pueda ocurrir con una actitud positiva y de esperanza que nos ayude a sobrellevar cualquier problema. Entonces, potenciar este rasgo en la personalidad nos lleva a tener más entereza para sobreponernos a las adversidades. Así que fíjense la tremenda importancia de cultivar y hacer crecer este valor. En este mundo tan complejo y tan cambiante como el de hoy, jóvenes, yo creo que más difícil que cuando yo era de la edad de ustedes, ser resiliente es más necesario que nunca para enfrentar con éxito los problemas cotidianos y las situaciones adversas que nos encontramos en el camino. Y estamos viviendo un ejemplo de eso. Y hay gente que no lo aguanta, que no lo soporta y llega a acciones extremas. Hay algo que la ciencia no sabe. Okay, hasta ahora hemos hablado algo científico, ¿verdad? La física, la psicología. Y esto que la ciencia no sabe es porque sale de su esfera de competencia. Tenemos que apelar entonces, para hablar de esto, a la dimensión trascendente o espiritual del ser humano, para afirmar que la virtud que actúa en nosotros, como lo hace el caucho en la pelota de goma, pues haciéndonos capaces de resistir las presiones producto de situaciones externas que en ocasiones nos angustian, es la fe. Y ahí viene el enlace. O sea, eso que nos hace ser resilientes para aguantar y soportar esas presiones es la fe. La doctrina católica nos propone la fe como una de las 3 virtudes teologales. Quiere decir teologales que proceden de Dios. Por tanto, no se compra ni se gana por méritos. Es un don. Y un don es algo que vale mucho y que además es gratuito. Y lo único que podemos hacer es pedirla, como lo hacía Santa Teresa, la grande, no Santa Teresita. Decía constantemente: Señor, quiero creer, ayúdame. Es una frase sencilla,
pero que en momentos de dificultad podemos repetir como un mantra: Señor, quiero creer, ayúdame. O si no, podemos utilizar la cita del Evangelio en Marcos 9:24, que dice: creo, Señor, pero ayúdame a tener más fe. Creo, Señor, pero ayúdame a tener más fe. O sea, podemos crecer en fe. Y la fe nos dará resiliencia. San Pablo dirá sobre la fe que anticipa lo que espera, que adelanta lo que espera. Como los trailers de una película, la fe nos hace ver lo que queremos, lo que esperamos, lo que buscamos. Como el joven al que sus padres, en quien él confía, les tiene fe, le asegura que el próximo verano lo llevarán de vacaciones a Disney. Pues no ha puesto un pie en el avión. Todavía faltan meses para que comience a vivir su viaje. Lleno de ilusiones, empieza a comentarle a todo el mundo lo que le espera, haciendo planes, preparándose. Es decir, la fe que actúa en él lo hace visualizar de esa manera gozosa que él espera vivir. La fe actúa y se visualiza en nosotros, nos mueve a trabajar desde dentro por lo que esperamos, por lo que queremos, y nos anima a vivir de cara al futuro de una manera positiva, desarrollando en nosotros pues la palabrita resiliencia, la característica de la resiliencia. Recuerden que los cristianos pues tenemos de manera explícita en la palabra la promesa del sentido de todo lo que acontece. Al final, todo lo que acontece, sobre todo lo más difícil de digerir, tiene un sentido, un porqué y un para qué. Y la promesa de un futuro de esperanza proveniente de un Dios fiel que nos ama. Ninguno de los casos, de los 3 casos mencionados, hubiera sido posible sin que sus protagonistas hubieran estado sustentados por una fe profunda en sí mismos, en otras personas con quienes pudieron contar y principalmente en una mano superior que todo lo conduce. La fe los hizo resilientes, fortaleciendo sus vidas y acercándolos lo más posible a la felicidad que todos buscamos. El hermano Miguel Campos, mi maestro de primero de bachillerato de La Salle, me transmitió en un retiro, bueno, ya yo me había graduado del colegio, yo era profesor, una frase que nunca olvidaré, porque para mí fue reveladora, fue una novedad en ese momento. Él dijo que la fe es una fuerza inquieta y confiada. Y yo me rasqué la cabeza, la fe es una fuerza. Generalmente pensamos de la fe como un sentimiento, algo estático, algo espiritual, algo etéreo. Sin embargo, al igual que la fuerza como un principio físico, la fe solo existe si se aplica, si se ejerce, si se encarna. La fuerza física, igual que la fe, transforma, mueve, modifica todo lo que toca. Y así es la fe. Así que descartemos la idea de que la fe se siente. La fe se asume y se aplica y se visualiza. Miren, los ingenieros civiles, porque al final de todo ese es mi título de ingeniería civil, sabemos que cuando un peso ejerce presión sobre una losa, sobre una viga o sobre una columna, una presión, una fuerza externa, inmediatamente se genera una fuerza en sentido contrario que llamamos reacción. Y eso es lo que mantiene en equilibrio la construcción. Ese ejemplo podemos asociarlo al efecto resiliente que procede de una fe fuerte que Dios nos concede para que no nos derrumbemos frente a lo que nos pesa. Cualquier problema, cualquier circunstancia que nos oprime, la fe genera una fuerza en sentido contrario que nos mantiene estáticos ahí hasta que esto desaparece. En la definición del hermano Miguel hay 2 adjetivos que no quiero dejar pasar por alto. Aparentemente son contradictorios, califican la naturaleza de la fe de una manera inquieta y confiada.
Quien está inquieto busca sin cesar, está permanentemente atento, es consciente y sensible a lo que le rodea. No se sienta a esperar que las cosas cambien por sí solas. Por otra parte, el que está confiado no se desespera, está en paz y hasta logra dar sentido a los procesos y después puede dar testimonio de ello. Por tanto, jóvenes, nadie nace con fe o con falta de ella. Es una decisión responsable, producto de la conciencia y la reflexión. Señora, anoten esa palabrita porque yo creo que yo me la inventé. Bueno, me la inspiró el Espíritu. O sea, la fe, digo yo, de algún lado salió, es producto de la conciencia y la reflexión, que nos hace descubrirla como un don de Dios y que, como dijimos, se tiene que pedir a través de la oración y acogerse con humildad y gratitud. Ahí está resumida la fe. ¿Ok? Uno toma conciencia y la reflexión y me hace descubrir esa fe como un regalo gratuito de Dios y lo único que puedo hacer es pedirlo. Señor, ayúdame a creer. Señor, aumenta mi fe. Y acoger esa fe con humildad y con gratitud, como cuando uno recibe un regalo valioso. Y vamos a la segunda parte. Estamos como en la mitad. Debemos entonces asumirla, encarnarla, para que se refleje en nuestra vida. La gran pregunta del millón de pesos es, ¿y cómo? ¿Cómo? Bueno, ya ahí la puerca retuerce el rabo. Yo voy a proponer unos principios que nos pueden ayudar a asumir y crecer en una fe adulta. ¿Ok? Y con eso concluyo. Primer principio que uno Profe, debe... Ajá. disculpe, pero te había preguntado si puede por favor repetir la definición de fe que usted dio. Por Bueno, favor. la construí aquí. Yo pienso subir, como esto está bastante desarrollado, más Ok. adelante en una página que voy a abrir. Pero mientras tanto, me interesa como que quede claro. Es una decisión responsable, una decisión que es producto de la conciencia y la reflexión propia. Y esa conciencia y reflexión me hace descubrirla como un don de Dios, un regalo valioso de Dios, gratuito, que como dijimos, solamente podemos pedirla, no se gana por méritos ni por estudios, y se pide a través de la oración. Podríamos tener otro tema en otro encuentro sobre la oración y acogerla entonces con humildad y con gratitud. Vamos entonces a cómo asumir de manera concreta, ya después que he tomado conciencia y he reflexionado, pues tengo que tomar principios, actitudes, decisiones concretas. Son más, pueden ser muchas más, pero yo creo que estas son muy importantes. Primero, y vayamos pensando si esas cosas yo las hago en mi vida. Concentrarnos en lo esencial de la vida. O sea, la vida es amplia, es compleja, tiene muchas cosas y tiene muchas dispersiones, pero concentrarnos en lo esencial. Empiezo con un ejemplo que es tan tonto que por eso es importante. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez del hombre que acompañó a Cristóbal Colón en su primera expedición al Nuevo Mundo, señores? Se embarca a lo desconocido, al Nuevo Mundo, pero se pasó el dichoso viaje preocupado por la posibilidad de no regresar a tiempo a España otra vez para conseguir el trabajo del viejo sastre de su pueblo, que estaba a punto de retirarse, temiendo que otro pudiera quitárselo. Dígame si ese hombre aprovechó ese viaje o disfrutó ese viaje. Entonces, muchas veces nosotros vivimos así. Nos desviamos de lo esencial de la vida y nos quedamos con la periferia. La primera cuestión que quiero plantear es que para vivir la fe hay que discernir y concentrarse en lo esencial de la vida y dejar a un lado las añadiduras. ¿Cuáles son nuestras añadiduras que impiden que nuestra fe crezca? Y me voy al ejemplo de La Salle, porque todos somos lasallistas aquí.
voy a apelar mucho a La Salle en estos principios. Una vez que La Salle se embarcó en su proyecto de las escuelas cristianas para la educación de los pobres, dejó atrás cosas que hasta ese momento habían sido importantes, aún ministerios eclesiásticos, pero que competían con la gran aventura hacia que el espíritu de fe lo conducía de manera imperceptible, pero segura, llevándolo de un compromiso al siguiente. Para embarcarnos en esta aventura que es la fe, tenemos que sacarle el jugo a la vida. Sin embargo, la mayoría de la gente se conforma con minucias como la riqueza, la fama, el confort y la adulación humana. Jesús dice, la pregunta más inteligente del mundo: ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero con todo lo que el mundo ofrece y promete si al final de su vida pierde lo más importante? Su familia, sus amigos. En resumen, si al final pierde su vida, pierde el juego de la vida. Me voy a saltar este ejemplo porque es muy tonto, pero el hecho de que nos pasamos nosotros siempre en esa periferia. La Salle nos enseñó a seguir la voluntad del Espíritu más allá de las opiniones de la sociedad y aún de la propia familia, jóvenes. Miren el ejemplo de La Salle. Cuando sus hermanos se quejaron por él llevar a su casa, que era una casa bastante buena, a esos pobres e incultos maestros, él entendió la queja de sus hermanos. ¿Y qué hizo? Se mudó a una casa alquilada con ellos. Dejó a sus hermanos su casa cómoda y se fue con sus maestros. Segundo criterio, segundo principio, segunda actitud: abandonar el miedo. Es otro aspecto inherente a la fe. Lanzarse, entregarse de lleno a la voluntad de Dios. Lo contrario de la fe no es la duda, jóvenes, es el miedo. ¿Ok? Y el miedo es un sentimiento. Lo que tenemos es que pasarle por encima. La famosa frase de Juan Pablo II precisamente a los jóvenes, que dijo: el miedo solo nace cuando muere Dios en la conciencia de la persona, del hombre, del ser humano, del joven. Es como un émbolo que mueve los pistones de un carro para que la rueda gire. Entre el miedo sale Dios, entre Dios sale el miedo. Dios puede convivir con la duda, y la duda es un vacío entre un lado y el otro, y la fe me puede hacer cruzar. Entonces Dios puede convivir con la duda. Con lo que no puede convivir es con el miedo. Y si ustedes van al Evangelio, se van a encontrar muchas citas donde Jesús dice: pero ¿y dónde está la fe de ustedes, personas? Hay una antigua fábula india que me encanta. Dice que había una vez un ratoncito que estaba siempre angustiado porque tenía miedo al gato, como es lógico. Y un mago, viendo la angustia del ratoncito, se compadeció de él y con su poder de mago, ¡pa!, lo convirtió en gato. Pero entonces el gato ratón empezó a sentir miedo del perro. Así que el mago, para hacer su trabajo bien, ¡pa!, tocó el gato y lo convirtió en perro. Pero ahora el gato perro ratón empezó a sentir miedo del león. Y bueno, el mago, ya medio desesperado, lo convirtió en un león. Y ya ustedes saben, ¿de quién empezó a sentir miedo? Del cazador. Pero cuando llegó a ese momento, ya el mago estaba como medio harto y se dio por vencido. ¿Saben lo que hizo? Tocó al león y lo volvió a convertir en un ratón. Y le dijo: nada de lo que yo haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás el corazón de un ratón. Y jóvenes, Dios no nos ha creado con corazón de ratón, así que no debemos vivir como ratones. Ese es el corolario de esta anécdota. La Salle supo enfrentar las adversidades económicas y sociales que le tocó vivir con un enorme corazón, confiando en que si todo lo que sucedía en su vida era la obra de Dios. Su famosa frase, opus tuum, cuando las cosas se ponen difícil, opus significa obra, tuum
tuya, es decir, tu obra, esto que está pasando. Yo le agregaría opus tuum, cogollo, lo que pasa es que no hay la traducción de cogollo al latín. Opus tuum, Señor, aguanta esto, pues nada lo iba a derrumbar. Por eso es capaz de afirmar al final de su vida la frase de éxito: adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo, en todo, los momentos fáciles y sobre todo los momentos difíciles. Por eso él se ha ganado el derecho a darnos un consejo, se convierte en nuestro guía espiritual y nos enseña a vivir la fe. 3 consejos famosos y los explico porque no tienen desperdicio, porque hay que seguir sobre él. Primero nos dice: jóvenes, mírenlo todo, la palabra todo es un absoluto, con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos proporciona una luz que ilumina, decisiva, por la que nuestro espíritu descubre verdades insospechadas, cosas que no nos imaginábamos aún en las adversidades, y cosas buenas. Segundo, porque en el espíritu de fe encontramos un principio dinámico de reinterpretación de la realidad. La realidad no cambia, nuestra interpretación de la realidad sí cambia por la fe. La fe no anula la realidad, no nos hace meter la cabeza dentro del hoyo, sino que profundiza en su significado. ¿Qué me dirá esto? ¿Qué quiere decirme Dios con esto que está pasando? Percibiendo en ello algo que va más allá de nuestros sentidos. Y nos permiten reconocer a Jesús en los harapos del pobre. En el caso de la fraternidad, nos permite reconocer a Jesús en los niños de la misión a quienes vamos a servir. Segundo, dicen que obren mirando, teniendo nuestra mirada en Dios. Porque en el pensamiento del fundador, la fe no constituye en ningún modo un pretexto para quedarse sentado esperando que las cosas cambien. Al contrario, La Salle piensa que el fin principal de la fe es hacer lo que se cree. ¿Tú crees en eso? Hazlo. Porque la relación interior con Dios es inseparable del compromiso activo con los demás. La fe no puede individualizarse ni privatizarse. Diosito y yo, mayoría aplastante. No, tiene que llevarme a los demás. Y entonces se convierte en un espíritu dinámico de acción. Y tercero, porque todo lo que hagamos con fe, todas nuestras acciones ordinarias y en nuestro trabajo cotidiano, va a estar marcado, si es con fe, por la pureza de intención y por nuestra misión de lograr la felicidad de los demás, pero para la gloria de Dios. Y finalmente, él dice: atribúyanlo todo a Dios. Y es todo. No hay cosas intermedias, ni un 50%. Todo o nada. Así son las cosas fundamentales de la vida, como la fe y el amor. O sí o no. No, a veces sí, a veces no. Un 50% sí, un 50% no. Y dice que lo atribuyan todo a Dios porque en las pruebas es donde se confirma, precisamente donde se manifiesta nuestra fe inquebrantable en Dios. Porque por el espíritu de fe es que entramos en ese designio misterioso de Dios por el que todas las cosas tienen sentido. Y porque así aprendemos poco a poco a hacer todo de Dios. Es como el amor, no es de un día para otro. Me enamoré ayer y ya amo, no, es un proceso y algún día llegaremos ahí. Y la fe no comienza hoy con un retiro de la fraternidad, con una charla, con una experiencia. Comienza chiquita, pequeña, se va abonando y un día se convierte en un gran árbol que tiene que venir un ciclón grandísimo y probablemente no lo tumbe. Tercer aspecto, recorrer todo el camino que nos proponemos. ¿A qué me refiero? Muchas veces solamente estamos dispuestos a llegar hasta el final cuando se nos van los frenos, es decir, cuando no nos queda más remedio. Nos metemos en algo y lo dejamos por mitad. Las cosas se ponen difíciles y me retiro. ¿Cuántos proyectos, relaciones, actividades no hemos dejado inconclusas sin llegar a lo que yo llamo la última página, a cerrar un capítulo, a completar algo?
Entonces, un aspecto de la fe es terminar las cosas en que nos embarcamos, concluir, llegar al final. Aquí hay un ejemplito medio tonto, pero los ejemplos tontos traen mensajes interesantes. Dice que un cura, una vez en la iglesia, dijo solemnemente a los feligreses que estaban ahí: a ver, todos los que quieran ir al cielo, que den un paso hacia la izquierda. ¿Ustedes darían el paso? Bueno, todos dieron el paso, excepto uno que se quedó tercamente en su sitio. Y el cura se extrañó y le preguntó: ¿que tú no quieres ir al cielo? Y dijo el otro: no, yo no quiero ir al cielo. Pero el cura insistió otra vez: ¿cómo va a ser? ¿Pretendes quedarte ahí y decirme que no quieres ir al cielo cuando te mueras? Ah, por supuesto que quiero ir al cielo cuando me muera. Yo pensaba que había que ir ahora mismo. O sea, el asunto es que cuando me meto en algo, debo llegar hasta el final. Debo tener un resumen, una conclusión. Nos morimos de un día para otro y se quedan muchísimos proyectos pendientes en nuestra cabeza, inclusive. Al conocer la vida de La Salle, es claro que una vez él emprende el camino en la dirección que Dios lo guiaba, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. No es fácil darnos cuenta de cuánto le costó a ese sensible y delicado sacerdote la primera expresión en barrios apretujados, en barrios confinados, con tanta gente pegada, gente pobre, donde había sonidos y olores muy diferentes a los de su medio social. Y dice él, hasta sentir repugnancia, diría La Salle. El alimento que tenía que ingerir le llevó hasta la náusea, que solo pudo superar dejando de comer varios días. Pero una vez comprometido, no hubo vuelta atrás. ¿Ok? Entonces, llegar hasta el final. 4. Esto es interesante porque a veces cuesta. Señores, tenemos que vivir en el gozo y la alegría. ¿Okay? La fe se encarna en el gozo y la alegría. Es una manifestación de la fe. Miren esta frasecita que también he acuñado. Los cristianos estamos condenados, entre comillas, a vivir en la alegría, aún o sobre todo en los momentos difíciles. ¿Ok? No es una opción. Yo recuerdo una vez un querido hermano de La Salle, muy amigo mío, que tenía 2 días, como yo era su amigo, buscándome, llamándome para quejarse. Un día yo me cansé y le dije: hermano, ya está bueno. Le doy media hora para que recupere su alegría o no me busque más. Me dio pena, pero yo lo quería hacer es reaccionar. Fíjense que es el mismo Jesús que dice: les he dicho todas estas cosas, he hecho todas estas cosas para que sean plenamente felices y su alegría sea completa. Entonces no podemos traicionar esa felicidad y esa alegría. Caminar por la vida, hay muchas cosas que empañan ese deseo de Jesús. Sin embargo, si emprendiéramos el trayecto verdadero de la fe, recuérdense que el mismo Jesús se propone como camino, nada nos haría desaparecer nuestro gozo interior. Aquí hay otra anécdota. Una bailarina clásica de la India llamada Sudha Chandran vio, imagínense, literalmente tronchada su carrera cuando comenzaba, pues tuvieron que amputarle su pierna derecha, una bailarina clásica con una pierna menos. Pero con esa resiliencia y esa fe, después le adaptaron una pierna artificial, una prótesis. Miren, Sudha retornó a la danza y aunque parezca increíble, ¿verdad? Volvió a triunfar como bailarina. Claro, se convirtió en una sensación y cuando los periodistas fueron a entrevistarla y le hicieron la pregunta de cómo ella había conseguido con su situación volver a triunfar en el baile, oigan la respuesta de Sudha Chandran: no hacen falta pies para bailar. Y listo. No hacen falta pies para bailar. Hacen falta otras cosas: coraje, resiliencia, fe, fuerza de voluntad, práctica.
Hace unos años, no sé si ustedes saben, me robaron la camioneta. Señores, una frustración grande. Tú llegar al parqueo y tú ver el vacío donde tú de tu casa, donde tú la dejaste. Tú empiezas a pensar, fue que la llevé a otro sitio. Bueno, una frustración. Luego del impacto inicial, obviamente, no dije, qué chulo, me robaron la camioneta. No, no se frustra. Pero bueno, y eso me duró 24 horas. Al otro día volví a mi acostumbrada manera de ser, que ustedes conocen, y cuando alguien en el colegio me preguntó cómo podía actuar así con el disgusto reciente del hurto de mi vehículo, yo recuerdo exactamente lo que le respondí. Le dije, mira, yo no pude impedir que los ladrones entraran por la noche en mi casa y me robaran la camioneta. Es más, ni siquiera sé si lograré recuperarla, que de hecho nunca lo conseguí. Pero yo sí sé lo que yo puedo hacer. Impedir que también me roben la alegría. Y ya, lo siento mucho. Y además, fíjense lo interesante de esto. Gracias al hecho de los ladrones, que tengo que agradecerle, desempolvé mi bicicleta, volví a andar en ella y organicé varias excursiones con alumnos a diferentes pueblos del interior del país que jamás olvidaré. Higüey varias veces, Azua varias veces, Pedernales una vez. Experiencias que ahora mismo forman parte de lo que yo llamo mi tesoro espiritual, que está donde el ladrón no puede robar, ni la polilla puede corroer, ni se puede oxidar. No hay mayor alegría que no tener un motivo de tristeza, pero no hay mayor riqueza que estar conforme con lo que hoy tengo. Lo que va a venir mañana vendrá mañana, pero estar conforme con lo que hoy tengo, y eso es una gran riqueza y eso me produce alegría. Que no me vengan con el cuento de que Juan Bautista de la Salle era una persona, un hermano triste, amargado, peleón, haciendo lo que hacía y pasando por lo que pasó. Porque nadie lo hubiera seguido, nadie en su sano juicio sigue a una persona apesadumbrada, ni tampoco opta por la tristeza. Solo la alegría y la esperanza tienen poder para convocar, y ellas son manifestaciones del espíritu de fe en nosotros. Quinto principio donde la fe tiene que encarnarse es llegar a la conciencia de que todos estamos en una sala de espera. Saber que todos estamos en una sala de espera. Es decir, darnos cuenta de nuestra transitoriedad en un mundo que quiere vendernos la perennidad de esta vida y que promueve al mismo tiempo un consumismo insaciable. La pregunta cuando muere un millonario es, ¿cuánto habrá dejado? ¿Saben cuál es la respuesta? Todo. Aunque también podríamos tener otra respuesta válida. No, no ha dejado nada. Todo le ha sido arrebatado. El problema que encontramos es que actuamos como aquel hombre al que le fueron a decir que con las inundaciones provocadas por las lluvias recientes su casa se la había llevado el río. Y él soltó una carcajada diciendo, imposible, miren, yo tengo la llave de mi casa aquí, así que no se la llevó el río. Y este tipo, cuando el pájaro hace un nido, ustedes se han fijado en el bosque, no ocupa nada más que una rama. Aquí hay personas que empiezan a ganar dinero y tienen tantos apartamentos y tantas habitaciones que ni ellos ni sus hijos muchas veces verán. Cuando el ciervo apaga su sed en el río, nada más bebe lo que le cabe en la barriga y nosotros consumimos lo que no nos cabe. Solo los hombres somos acumuladores de cosas sin medida porque tenemos un corazón vacío. Eso es lo que nos hace acumular y pensamos que vamos a durar de ese modo para siempre. Cuando La Salle, y vuelvo a La Salle, se sintió interpelado por los maestros reclamándole que si la obra se venía abajo, lo que tú estás haciendo, tu proyecto, ellos van a perderlo todo, pero a ti te va a quedar tu fortuna y tu pensión por el diaconado. La Salle no vio en ello una afrenta del grupo, sino al contrario, una manifestación de Dios. La fe, esa interpelación del grupo, lo hizo ver como una manifestación de Dios. ¿Y qué hizo? Tal vez los maestros esperaban que él iba a vender todo y lo iba a repartir. No, lo entregó todo a los más necesitados
para hacerse como uno de sus pobres maestros. Y así avanzó la obra, con una confianza total en la providencia de Dios. El Señor, que nunca se deja ganar en generosidad, multiplicó esa donación como aquella vez del joven que puso en sus manos todo lo que tenía, sus 5 panes y sus 2 peces. Hoy, 2020, luego de 3 siglos, más de 3 siglos, somos testigos del milagro que Dios obró con La Salle. Y todavía nos alimentamos del vigor de su enseñanza y de la espiritualidad que nos transmitió. 6, y casi estoy terminando, me quedan 6 y 7. Comprender lo que no necesito. Yo creo que si yo le pregunto a ustedes qué es lo que ustedes, háganme una lista de 3 cosas que ustedes necesitan, la hacen en 30 segundos. Pero si le pregunto, dame 3 cosas que tú no necesitas, yo creo que se va a tardar más. Y es un aspecto importante. Hay otra historia de Tony de Melo. Dice que había un maestro meditando a la orilla de un río cuando llegó junto a él uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, depositando a sus pies 2 enormes perlas como muestra de respeto y admiración por su maestro. Bueno, como el joven perturbó al maestro, abrió los ojos y tomó una de las perlas, pero la cogió con tan poco cuidado, recuérdense que estaba concentrado en lo suyo, que se le cayó de las manos y se fue rodando hasta hundirse en el río. El joven que le había llevado las piedras se horrorizó, las perlas, se horrorizó, abrió la boca y el discípulo se tiró de repente a bucear en las aguas del río tratando de recuperarla. Pero a pesar de intentarlo una y otra vez, no consiguió nada hasta que se hizo de noche. Ya cansado, empapado, desesperado, sacó al maestro nuevamente de su meditación, de su oración y le dijo: oye, maestro, ¿tú viste dónde cayó la perla? Indícame el lugar exacto para que yo pueda recuperarla. Jóvenes, el maestro cogió la otra perla y la lanzó al río y dijo: mira allí, plup. Bien, el problema es nuestro orden de prioridad y la sobreimportancia que damos a las cosas, sobre todo a las cosas materiales. No podemos obsesionarnos con poseer las cosas, ni mucho menos poseer a las personas. No solo se poseen cosas, se poseen personas, porque en realidad nada ni nadie puede ser poseído. Hoy podrían ser tuyas, pero mañana, ¿de quién serán? Limitémonos a cerciorarnos de no ser poseídos por nada ni por nadie. O sea, al revés, que nada ni nadie nos posea. Solo entonces seremos los reyes de la creación como el Señor nos quiere. Nadie jamás podrá quitarles lo que nunca hayan hecho suyo. Y esa es una gran verdad. Nadie le podrá quitar lo que ustedes no hayan hecho suyo. Una vez dice el evangelio que 2 hermanos se peleaban por la herencia, 2 hermanos, el maldito dinero que divide las familias. Y Jesús les dijo: cuídense de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Y entonces les aclaró con esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otro más grande para guardar en ella toda mi cosecha y todo lo que poseo. Y luego me diré a mí mismo: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Ahora descansa, come, bebe y goza de la vida. Y esa noche Dios le habló y le dijo: necio. Dios le dijo: necio, esta misma noche perderás la vida. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Finalmente, último principio que les sugiero para que la fe se haga visible a los demás es vivir en la presencia de Dios. Hay muchas más otras cosas, pero finalizo con esta que es fundamental para la espiritualidad: vivir en la presencia de Dios. Y se me ocurre una pregunta que no estaba aquí. Hay muchas cosas que me atrevo a hacer según yo tenga conciencia de quién está presente frente a mí. Y hay muchas cosas que no me atrevo a hacer según yo tenga pendiente y presente de quién está junto a mí, frente a mí.
Imagínense que Dios está frente a ti siempre. Una vez oí una frase que me gustó. Decía que un hombre sabio es el que vive siempre en el presente, pero que un hombre de fe, un hombre santo, es el que vive constantemente consciente. Y la práctica lasallista de reconocer la presencia de Dios en cada momento tiene esas dos connotaciones. Hacernos conscientes de que Dios está presente en nuestra vida, en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Decía el hermano Alfredo Morales que vivir en la presencia de Dios significa descubrir y encontrar a Dios en la propia interioridad, en las personas, en la historia y en la creación. Y La Salle nos invita a experimentar esa gran verdad. Así que, resumiendo, para concluir, la fe nos fortalece y nos hace resilientes. Se manifiesta en nosotros al vivir estos principios que he enunciado. Los recuerdo: concentrarnos en lo esencial de la vida, abandonar el miedo, recorrer todo el camino que nos propongamos, vivir en el gozo y la alegría, saber que todos estamos en una sala de espera, en tránsito, comprender lo que no necesito y vivir la presencia de Dios. Quien reflexione y tome conciencia de eso será una persona de fe. Concluyo. El santo fundador introdujo el símbolo de la estrella como un signo de la presencia de Dios entre nosotros, al igual que los sabios de Oriente, que reconocieron en la estrella el acontecimiento del Hijo de Dios en el mundo. Y esa estrella les guió hasta el Salvador revelado en un pobre pesebre. Tuvieron que tener fe para decir: en ese niño, en ese pesebre, está Dios. Desde entonces, para los discípulos de Jesús y de La Salle, como son ustedes, la estrella nos recuerda vivir constantemente en esta espiritualidad de la que hemos tratado algunos aspectos en esta exposición. Y para ser coherente, como les he contado tantas historias para poder explicarme, creo que es justo y razonable que les cuente una historia más, precisamente relacionada con la estrella. Había una vez, todos los cuentos comienzan así, había una vez un hombre de una gran fe que se había impuesto vivir de una manera muy austera y, entre otras cosas, decidió no ingerir alimentos ni bebidas hasta que el sol no se hubiera ocultado. O sea, nada más comería y bebería de noche. Él se lo propuso como un sacrificio. Un buen día ocurrió algo que a él le pareció un signo de que el cielo, de que Dios aprobaba sus austeridades. En lo alto de una montaña cercana, una estrella especialmente brillante se dejaba ver a plena luz del día, aunque nadie sabía en el pueblo ni por qué brillaba esa estrella. Así que el hombre decidió subir a la montaña para ver más de cerca la estrella, su estrella. Pero una niñita del pueblo se antojó de acompañarlo y él, buena gente, accedió. Ese día era muy caluroso, así que no tardaron los dos en sentir mucha sed. Y él animó a la niña a que bebiera, pero ella le dijo que no lo haría si él no bebía tampoco. Bueno, el pobre hombre se vio en un dilema. No quería romper la regla que él mismo se había impuesto, pero tampoco quería ver a la niña sufriendo y padeciendo de sed. Así que al final se decidió a beber y la niña hizo lo mismo. Después que él bebió, la niña bebió. Continuaron la marcha, pero durante un buen rato no se atrevió a levantar la cabeza, no se atrevió a mirar hacia el cielo, temiendo que la estrella hubiera desaparecido, porque eso era lo que él pensaba. Esa estrella apareció por el sacrificio que yo estoy haciendo a favor de Dios. Así que imagínense la sorpresa que se llevó el Señor cuando, al decidirse por fin a mirar hacia arriba, vio que había dos estrellas en vez de una, resplandeciendo en lo alto de la montaña. Jesús dice en el Evangelio de San Mateo: brille la luz de ustedes, vamos a usar el tema, brille su fe delante de todas las personas, de modo que al ver sus buenas obras, a través de esa fe, den gloria al Padre que está en los cielos. Es por lo que hacemos, jóvenes, y por la actitud con que abordamos la vida, sobre todo en las dificultades, en las subidas, antes que por lo que decimos y pensamos,
que reflejamos nuestra fe en los demás. Y termino, si asumimos en nuestra vida la fe en Jesús, como lo hizo La Salle, aparecerá una estrella especialmente brillante en el cielo por cada uno de ustedes, por mí también. Porque para nosotros es la promesa de Dios que está en su palabra, en la Biblia. Brillarán por la eternidad aquellos que enseñen a muchos la justicia. Y ustedes lo hacen en su trabajo con los niños de la misión. Gracias, para mí ha sido un placer que hayan resistido, la resiliencia que han tenido para escucharme. Gracias a usted, profe, por su disponibilidad y por darnos este tema que, bueno, personalmente a mí me encantó y sé que al resto de nosotros también amamos su exposición. Pues ahora, si alguien tiene algún comentario o pregunta o algo que le quiera decir a Coeli, pues este es el momento. O enriquecerlo, como ustedes quieran. Bueno, yo puedo también leerle los comentarios que están diciendo por el grupo. Usted lo puede leer también. Como usted prefiera. Bueno, mientras tanto, yo lo voy diciendo. Patricia dice gracias. Daniel, es un placer para nosotros, profe. Perfecto, muchas gracias. Lo adoro. Gracias, me encantó. Y más. Todos son comentarios muy positivos y lindos. El índice buenísimo. Un abrazo. Bueno, si alguien tiene preguntas, dímelo. ¡Mami! Lo abrió otra vez. Ay, Daniela decía, dile a Coeli que lo amo, no te lo vueles ese. Gracias, José. Bueno, pues mire, Daniela dice que lo ama, también tía Vi, el hermano, muy buenas anécdotas. Déjeme leerle más, veré. Jonaney, el mejor. Karim, el mejor contando anécdotas. Usted es muy conocido por sus historias, profe. A ver. Dicen que uno hace historias para no olvidar a la gente. Entonces cada vez que uno repite, uno revive, resucita. Para usted no será olvidado, profe. Rosmil dice, extrañaba escucharlo. Diana, me encantó esa definición de fe, nunca la olvidaré. Muchas gracias. Dígame, profe. Y si alguien tiene alguna pregunta o quiere, o esta reflexión le llevó a otra idea, el espíritu trabaja así. Ya les dije que esto está escrito. Yo pienso tener un lugar donde subir las cosas y que la gente pueda usarlas inclusive. Bueno. Explicarlas. O sea, la idea es que si sirven, ha valido la pena. Muchas gracias, profe. Brian, puede hablar ahora. Él tiene una pregunta para usted, tengo entendido. Bueno, tiene la mano alzada. Acaba de decir que se mandó sin querer, por error. Si alguien más no tiene una pregunta, puede decirlo ahora. Puede poner su micrófono. Isaac quiere decir algo. Isaac, adelante. Ok. No, profe, como usted decía, para enriquecer, eso, lo último que usted mencionaba me recordó mucho a una frase, ¿verdad?, de Víctor Hugo en Los Miserables. Que, o sea, dentro de la frase que se me va a quedar marcada de por vida, que también está la que usted dijo, que el miedo nace cuando muere Dios en la conciencia. Esa frase también a mí me tocó mucho. Y hago ahora la relación. No diga que Coeli dijo, Juan Pablo II dijo. No, bueno, que usted mencionó ahora, cierto. Pero, bueno, me vino de nuevo a la mente, y es que decía el señor Miriel, ¿verdad?, un personaje de Los Miserables, que cuando un alma que está sumida en tinieblas peca, el culpable de ese pecado no es esa alma, sino aquel que no disipa las tinieblas. Y hago esa conexión porque, bueno, ser alguien de fe y alguien resiliente requiere que uno cambie un poco su perspectiva quizás, o que adquiera una perspectiva de fe, y eso también podría conectarse con eso. O sea, conectarse con ser disipadores de tinieblas. Nosotros que hacemos esta labor, de alguna manera u otra lo hacemos y tocamos corazones. Entonces, esa fe que tenemos también la llevamos a muchos lugares y aportando ahí.
Es que como tú dices, la fe ilumina, lo mencionamos aquí, y Jesús nos pide que sean luz y sal, obviamente. Entonces, bueno, descubrir que esa fe no es un sentimiento, sino es producto de la reflexión y de tomar conciencia para entonces descubrir la fe como un don de Dios que nos la da y que por lo tanto que si es un don debemos pedirla simplemente. ¿A quién yo pido? A quien siento ser, a quien quiero que esté cerca, a quien sé que puedo, en quien confío. Y cada vez que le pedimos a Dios, le estamos atribuyendo todas esas cualidades. Y así la fe va creciendo. O sea, es lo interesante, que la fe crezca en la vida. Hay gente que se paraliza en la vida y son cuerpos viejos con una fe infantil y que ante cualquier dificultad, señores, yo por ejemplo digo, yo adoro a mis hijos sin lugar a duda, pero no puedo sustituirlos. Sus propios problemas tendrán que asumirlos ellos. Yo podré rezar por ellos y estar al lado de ellos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Que la gente crezca en fe. Y la fe, el gran descubrimiento que ustedes me han hecho hacer a través de plantearme este tema, la fe nos hace resilientes. Es decir, cuando viene el problema, ya estamos preparados para resistirlo. Gente en mismas condiciones, digamos dos mellizos, uno que tiene fe y ha desarrollado esa resiliencia y otra no, le llega el mismo problema y uno se cae, se derrumba y el otro aguanta y sale crecido y fortalecido. Ya el próximo problema tendrá que ser más grande para poder. Y la vida está hecha de esos momentos fáciles y difíciles constantemente. Lo estamos viendo ahora. Se me han ido un par de amigos en esta pandemia y cada vez que es como un golpe que tú recibes. Y entonces, bueno, cuando uno recibe muchos golpes simultáneos, uno termina afectado. Y desde el punto de vista de la fe, yo usé esa palabra que es como lapidante. Yo lo sé que para una clase con los maestros, pero en este caso los cristianos, los que tenemos fe, estamos condenados a vivir en la alegría constantemente. Como yo le decía al hermano, yo te tiene 2 días en esto. Cójase los últimos 30 minutos y recupere su alegría o no me hable más. Como decíamos, usted me perjudica. Un cristiano triste es un triste cristiano. Entonces la gente, es la alegría lo que ayuda. Tenemos derecho a sentirnos tristes, pero con la conciencia que no es lo mismo que sentirse abatido o desesperado. De que es un tiempo justo y necesario, pero no más de ahí, para recuperar la alegría y el gozo. Eso es tener fe. Cuando las cosas salen fáciles, es fácil tener fe. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es que hay que demostrar la verdadera fe. Disipadores Bueno, de profe, decías. sí, le pregunta a Gerardo Peralta, ¿cuál ha sido su más grande o una de sus más grandes pruebas de fe? Por favor, comentar y abrazos. Bueno, yo, así como tener una gran, es como un estado constante donde tu fe se va probando. Y es lo más interesante, vivir en una actitud de fe. La fe te va conduciendo y te va sacando de tu zona de confort y te va llevando hacia sitios desconocidos. El subtítulo del libro, que era Corazón de Educador, es Desde la otra orilla. Jesús muchas veces dice en el Evangelio, vámonos, ya tenemos mucho tiempo aquí, vámonos hacia el otro lado. Ha habido muchas situaciones de fe que hay que superar. Por ejemplo, cada vez que yo entro en una funeraria tengo que hacer un acto de fe. Y generalmente tú vas a visitar gente que tú conociste, viste. Y entonces yo no sé cómo alguien que no tiene fe enfrenta la situación de la muerte.
el día que me dijeron, mira, tu corazón tiene un lío ahí, yo digo, bueno, para adelante, si Dios lo puso, Dios lo quita y ya. O sea, inclusive eso te ayuda a superar las cosas. Cuando yo tuve que hacer mis grandes renuncias para estar aquí hoy frente a ustedes, de dejar el negocio de mi papá, de dejar mi propio negocio, fueron actos de fe. Señores, todo el que se casa también tiene que hacer un acto de fe, porque a veces la emoción no nos deja ver y uno se casa con las dificultades que vienen, con las que siempre tienen que venir. Entonces, esa fe que te hace trabajar por lo que tú quieres, por lo que tú esperas, que te hace levantarte, que te hace resiliente, pues yo creo que poco a poco es lo que quiero decir. Probablemente yo no podía decir esto a la edad de ustedes, sino después de haber pasado por un proceso de maduración. Y todavía hay muchas cosas que me faltan por afrontar. Y la única forma de afrontar eso es con la fe. Por ejemplo, si me confieso con ustedes ahora, hay un sentimiento o una actitud nueva. Cuando uno cumple casi 70 años, uno dice, ups, me quedan menos cosas que las que yo he hecho, pero yo todavía tengo muchos planes. Entonces, todas estas cosas que hemos visto, ¿verdad? Es donde la fe se vive y se encarna ese sentido de transitoriedad. Ese asunto de que todo tiene un sentido, esta decisión de decir, bueno, después de por todo lo que yo he visto, vivido, leído, reflexionado, yo decido creer en un Dios que se ha revelado, que se ha mostrado a través de la historia, a través de los demás, a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de la creación. Entonces, ya, yo decidí quién me lo quita. Y entonces, bueno, en todo ese proceso. Profe, Tiaví le pregunta, déjame buscar la pregunta un segundito. Ah, sí, Tiaví y Carla dice, ¿cómo no, solo Tiaví? Bueno, Tiaví pregunta, ¿cómo superar las situaciones aquellos que no tienen fe? Yo creo que deberían dar una charla. Creo que sin fe es muy difícil. Hay gente que dice que no tiene fe y no es eso. O sea, tal vez es una manera de... Es muy difícil vivir sin fe. O sea, la vida es insoportable. Al final, la pregunta es en quién tú depositas tu fe. Entonces hay gente que se construye sus propios castillos de fe, que se derrumban con cualquier situación. Y ahí están los ejemplos de la parábola. Cuando vienen los momentos en que debe ser resiliente, la casa era muy bonita y se derrumba. O sea, para mí, yo no sé cómo se puede vivir sin fe. Por eso decíamos, todos nacemos. El asunto es hacerla crecer en nuestra vida y de la manera correcta, porque a veces la apoyamos no la apoyamos sobre roca, que es lo que nos dice la palabra, que es lo que nos dice la Biblia, la apoyamos sobre arena o se nos queda por mitad, no terminamos la casa completa, vivimos en ruina. Ya, no quiero. Otra pregunta. Otra pregunta, comentario que desean hacer. Se nos va. Bueno, si no, yo creo que ustedes tienen que ser gente de fe para estar en la fraternidad. Ustedes son interesantes, son como esa ciudad edificada en lo alto de la montaña. Y tienen que tomar conciencia de eso porque es una responsabilidad. El asunto es que mucha gente no quiere ver, porque cuando ya tú eres consciente de algo, ya tú no puedes ignorarlo. Entonces, cuando tú te haces consciente de una situación o de un problema, empieza una cuenta regresiva para que ese problema se derrumbe.
si ustedes han descubierto a través de esta experiencia que es la fraternidad a un Dios vivo, cercano, en el pobre, en los demás, a un Dios que actúa, eso no es para mientras estén en el colegio, es para toda la vida. Tienen que integrarlo. Dios se seguirá manifestando de diferentes maneras. Y cuando tú descubres que Dios tiene juegos pesados, o sea, a veces Él quiere llegar demasiado lejos, bueno, pues tomar la conciencia de que es hasta ahí. Sin embargo, es el Dios de la paciencia, no tiene prisa, no nos presiona y siempre está ahí tocando a la puerta y esperando. Cuando tú te decides, Él entra y se arma la fiesta adentro. Muy bien, profe. Una última pregunta de Amelia Almanzar. ¿Cómo saber si estás en un descanso o tocaste fondo de la fe? O tocaste fondo en la fe, disculpa. Sí, te tocaste fondo en la vida. Es que habría que interpretar la pregunta, o sea, la fe tiene que movernos. Hay momentos, ok, en que lo que tenemos que hacer es quedarnos tranquilos. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que pedir. Y si tenemos fe, aumentar la fe. Y esa fe nos va a decir que cualquier situación va a pasar. Y esa fe nos va a decir que esta situación tiene sentido, es por algo y es para algo, aunque no lo vea. Entonces, la fe tiene que llevarnos a no desesperarnos y, obviamente, cuando en un tiempo prudente y necesario, porque somos seres humanos con nuestras carencias y debilidades, tener la conciencia de que a la corta o a la larga tenemos que actuar y que reaccionar. Con la conciencia, volvemos otra vez, es conciencia reflexiva. Tenemos un problema. A veces el problema no nos deja ver, no nos deja tomar conciencia. De que tomamos conciencia, tenemos que ponernos en marcha. Y si nos cuesta, vale más todavía. Nadie dijo que la vida iba a ser fácil. Y si fuera fácil, como dice la frase, que poco valdría. Entonces, a veces lo bueno de tocar fondo es que ya tú no puedes bajar más. A veces decía, lo bueno es lo malo que se puso, ya de aquí para arriba. Y como vamos subiendo, comparamos con lo que quedó abajo. Tenemos que hacernos felices, vivir el gozo y la alegría, y eso es lo que va a contagiar a los demás. Vive con fe y terminará siendo una persona de fe. O sea, no hay otro camino. Gracias, profe. Gracias a ustedes. No, espere, profe, que el hermano Alejandro acaba de decir, yo no sé si quiere hacer una pregunta. Hola, Cueli, saludos, muchos saludos, alegre de verte por este medio, de verdad que sí. Yo igual. Y agradecerte mucho este espacio. Mira, Cueli, yo solamente como que enriquecer un poco y que también tú puedas también como enriquecerme también. Tú pusiste dos ejemplos de resiliencia, que fue es uno de mis jugadores favoritos actual, que es Stephen Curry, que lo sigo desde que estaba en la universidad y hasta ahora, hasta la NBA. Y por su vida, por lo que yo he visto con él, es que yo lo sigo ahora mismo. Pero también tocaste el tema de La Salle. Y de La Salle dice en uno de sus escritos, no mirar nada sino con los ojos de la fe. Y yo creo que de La Salle es un ejemplo vivo de resiliencia, y exhorto a todos los misioneros que si no han leído la vida de La Salle, la vida larga, porque la vida corta nos las enseñan en la escuela, pero hay una vida muy larga que tiene hasta 3 tomos incluso, pero no lo mando a leer esa. Lean otras que sí dan un poquito más de detalle de San Juan Bautista de La Salle. Y yo creo que San Juan Bautista de La Salle logró lo que hasta hoy existe, los hermanos de las escuelas cristianas, los colegios y las escuelas, por esa perseverancia de La Salle, porque él todo lo miraba con los ojos de la fe. Incluso él, cada vez que pasaba algo, él decía, bueno, no, es que la providencia lo quiere así. Entonces, y yo creo que si nosotros usamos ese ejemplo de La Salle,
en nuestros días, pues yo creo que es un ejemplo vivo y eficaz de esa resiliencia. No hacer nada sino con los ojos de la fe. Exacto, yo creo que la Salle es mi santo favorito, o uno de mis santos favoritos, por lo práctico que es, por lo pragmático que es. No es un santo que le evitaba, fue un santo que tuvo que, siendo buena gente, tuvo que, aún de la misma iglesia y de sus propios hermanos, o sea, las presiones más difíciles muchas veces no vienen de fuera. Tú del enemigo puedes esperar lo que sea, pero cuando son cosas internas, ahí es que tú tienes que entonces que aguantar y salir hacia adelante. Así que yo, igual que tú, exhorto a conocer. La Salle fue desempolvado porque hace muchos años, estoy hablando 30 años atrás, La Salle se había quedado en los altares, y entonces grandes hermanos como Miguel Campos, Miguel Sobach, descubrieron un La Salle más práctico, más humano, más el hermano Alfredo Morales, que nos puede ayudar a los jóvenes de ahora. Así que corroboro lo que dice el hermano Leandro. Lulu tiene algo que decir, para que lo hagas ahora. Hola, yo estoy aquí con mi papá, que es un antiguo lasallista, y me compartió conmigo este tema, y él quiere decir algo. No, simple y llanamente agradecer al Señor con todo lo que ha dicho. Realmente ha sido muy enriquecedor. Yo me gradué en La Salle en el 78-79. La Salle tiene algo mágico, y es que todo el que es de La Salle es de La Salle hasta que muera. Entiendo que una de las cosas que más le puede ayudar a un joven es el aprender a discernir. El discernir es algo que hacemos 1000 veces en el día, pero es algo bien importante, porque la definición de discernimiento que a mí me encanta, que dice: discernir es aprender a saber hacia dónde nos quiere llevar Dios, para dejarnos llevar por Él, o por lo menos no estorbarle. Entonces creo que eso tiene mucha relación con la fe. Muchas veces uno no sabe hacia dónde Dios nos quiere llevar, y nosotros tenemos que tratar de bajar las velas y ver hacia dónde el viento nos lleva. Porque realmente, si tú tienes dentro de tu sentimiento que lo que tú estás haciendo es para ayudar al más necesitado, tú puedes estar seguro que aunque las velas no estén en alto, tú vas a seguir en buen camino. Es lo que quería aportar, y que sigan adelante, no echen marchas atrás, que hay más buenos que malos. Bendiciones. Amén. Gracias también por invitarnos a los antiguos misioneros, porque si no, yo no estuviera aquí ahora mismo. De verdad, un aplauso a todo el equipo coordinador que se han votado, que eso hay que reconocerlo, que mediante una pandemia han podido lograr mucho con lo que es la fraternidad, y seguir el ejemplo que San Juan Bautista nos dejó, y que nosotros seguimos, o sea, ¿qué hacemos? Bueno, yo digo que yo soy antigua misionera, pero yo sigo siendo misionera, porque yo estoy en todas. Y felicidades, chicos, y bendiciones a todos. Gracias, Lulu. Si no tienen otra pregunta, otro comentario, algo que quieran compartir con nosotros. Agradecer al profe José Cueli por compartir con nosotros. Agradecerles, chicos, misioneros, antiguos misioneros, padres y allegados a la fraternidad, por permitir que esto haya sido posible. Gracias por abrir sus corazones a esta actividad. Gracias por permitir que la fraternidad siguiera tocando nuestras vidas en momentos como estos tan difíciles. Gracias, porque definitivamente que hemos demostrado que somos una familia
dispuesta a que el Señor nos siga guiando. Producción me dice que tenemos un video, no sé si ya está listo, si ya lo podemos presentar. Producción dice que sí. Hay que depositarle a producción, al final producción va a decir la cuenta y ahí ustedes le dejan la propina. Entonces pasamos al video y luego nos despedimos. Hola chicos, antes del video queremos darle las gracias a todos los misioneros porque a pesar de que el equipo animador ha estado trabajando duro, sin ustedes, sin los misioneros, los recientes y antiguos misioneros, esto no hubiese sido posible. Entonces, de parte de la comunidad de Los Roches, que hicimos nuestra oración el día de hoy, le traemos una pequeña sorpresita para darle las gracias a todos por participar y darle las gracias de antemano a Lucero, que aunque no está en la comunidad de Los Roches, nos ayudó con la edición de esta pequeña sorpresa. Entonces, nada, bien pequeñita, pero esperemos que la disfruten. En medio de todo lo que estamos viviendo, Campo Misión Verano este año para mí fue el lugar en el que me pude sentir más plena. Para mí, Misión 2020 ha sido inolvidable y llena de bendiciones. Para mí, Misión fueron momentos de paz, alegría, gozo, amor y sobre todo reconexión con Dios. Buenas, soy Gabriel Valdés, soy misionero y una de las frases que me han gustado es: todos sabemos querer, pero no todos sabemos amar. Salir de nuestra zona de confort y darnos cuenta de que realmente estamos apreciados de Dios. Hola, esta misión ha sido profética. Especial. Si pudiera describir con una palabra cómo fue esta misión interna para mí, sería esperanza. A lo largo de esta misión interna me he sentido bendecida y afortunada de poder tener a Dios en mi vida y de verlo reflejado y compartirlo con esta hermosa comunidad como lo es la fraternidad. Hola chicos, ¿cómo están? En estos días de misión yo me he sentido súper contenta, súper feliz, que a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, encontramos un momento para estar en comunidad fraterna y de verdad que ha sido una experiencia que perdurará para siempre. Recuerden, los planes de Dios siempre son perfectos. Los quiero. Para mí esta misión interna ha sido sublime y simplemente me he sentido feliz. Bueno, para mí, misión interna fue un espacio de mucho encuentro con Dios. Estos días de misión para mí fueron muy importantes porque tuve la oportunidad de convivir con mi comunidad de la mano con Dios. Luego de esta misión yo me he sentido excelente porque he podido conocer más a la comunidad de Los Roches 2020 y he conocido personas maravillosas. También me ha encantado porque he podido intimar con Dios junto a mis compañeros. En estos días de misión me he sentido muy feliz y muy bien recibido por toda la fraternidad. Esta misión interna me gustó mucho porque pude mejorar mi relación con Dios y ver a aquellas personitas que tenían mucho sin ver. Esta misión ha sido totalmente diferente, pero me ha enseñado que la palabra y el amor de Dios trasciende cualquier circunstancia para poder llegar a cada uno de nosotros. Bueno, darle las gracias a Los Roches por compartir con nosotros tan hermoso video. Aplauso chino o emoji de aplausito para ellos. Definitivamente que el video está muy bonito. Creo que resume todo lo que hemos sentido en esta misión. Definitivamente que el Señor ha sido grande y ha obrado grande con nosotros a través de la tecnología. El distanciamiento social no ha sido un impedimento para que Él
como siempre lo hace en Misión Se Manifestar en nosotros. Entonces, decirles que este fue nuestro último bloque, volver a agradecer al profe por acompañarnos, agradecer a todos los charlistas y volver a agradecer a ustedes por conectarse. Es el momento de ir a nuestras comunidades y hacer la hora de la alegría. Bye, chicos. Antes de que se vayan, no se vayan todavía. Antes de que se vayan,